que va a hacer la derecha es súper previsible, entonces ni siquiera queremos entrar en ese juego. Asumimos que nos van a demonizar y hacemos bastante sorna con ello. De hecho, si veis nuestros memes y nuestras redes sociales. Si nos puedes hablar un poco del origen de este local, que es un poco el que ha surtido conflicto y que no está en las mismas condiciones de las relaciones que ha querido hacer UGT con hechos que han surgido en otros países. Perdona, ahora sí, ya se te Sí, sí. escucha. Nada, pues esto era la antigua sede de UGT que estuve utilizando, que lo compré en los 80 y lo estuve utilizando unos años hasta que pasó a alquilarla a una empresa de abogacía que ahora quería convertir en un hostal. Entonces este edificio llevaba 5 años vacío, está en pleno centro de Madrid y nosotros y nosotras en cierto modo quisimos intervenir de algún modo, ¿no? Y al ver esta operación de especulación por parte de UGT nada menos, pues nos parecía que había que hacer algo y eso es lo que hicimos, ocuparlo. Sociales, pero digamos que esta ocupación era una reivindicación para visibilizar la especulación inmobiliaria que estaba haciendo UGT, si no me equivoco, pero yo creo que la polémica salta por la reacción de UGT, que creo que ha sido bastante desacertada, vinculando, entre otras cosas, yo creo que a un ataque, porque no es una ocupación, sino fue un ataque de grupos fascistas en Italia a uno de los sindicatos más importantes, pero que entraron y agredieron, quemaron a una sede que estaba, digamos, en actividad sindical. Bueno, no sé qué opinión tienes de este tuit de VT y en qué momento está, porque yo creo que había un cruce ahí de ataques o de insultos de todo tipo, a nivel ya no vuestro, sino que había una conversación que se ha ampliado a todo el Estado, digamos. Bueno, a ver, nosotros nos habría gustado que UGT hablase con nosotras en algún momento, pero no y fue así. Ellos llegaron, pusieron la denuncia y dijeron, estas son nuestras cosas, hacemos lo que queremos con ellas. Más allá de hacer una mínima autocrítica de dónde sale esta acción que emprendimos, ¿no? Entonces, es verdad que hicieron un comunicado bastante pues insípido para mi gusto, como que no viene a decir nada, porque en su propio comunicado ni siquiera mencionaron para qué iban a destinar el edificio, como que se abstienen de dar esa información incluso hasta sus propias bases, ¿no? Que dudamos que estuviesen al corriente de qué tipo de acciones se hace con su patrimonio. Entonces, en este caso, iban a especular con el centro y turistificarlo, lo cual dice poco de los intereses de UGT con los trabajadores y trabajadoras, que es lo que alegan todo el rato, ¿no? Entonces, nos compararon efectivamente con una acción de extrema derecha, pero eso ya digo que me parece como insípido, es como no examinar en absoluto de dónde salía nuestra acción. Nuestra acción era claramente en contra de la especulación y la justificación del centro y no se han planteado, la cúpula sobre todo, no se planteó ni hablar con nosotros ni pensar, ostras, pues igual esto que íbamos a hacer no es coherente con nuestra idea. Sí, aparte lo han defendido como a capa. Ha habido incluso, entiendo yo, simpatizantes de UGT o militantes, o bueno, en todo caso defendiendo el derecho a poder hacer con su propiedad lo que quisieran por el interés, esto lo ponía mucho, por el interés de los derechos de los trabajadores. Y a mí me da un poco la risa porque yo creo que Sí, no sí. tiene nada que ver. Y aparte de eso, yo creo que es importante, es decir, hay como tres elementos, aparte de esta comparación que me parece bastante sangrante, a mí la verdad que me ha dado bastante repelús porque estamos hablando de grupos fascistas que atacaron a sindicalistas que estaban dentro y que le quemaron pues el material con el que trabajan al día, incendiaron, bueno, no creo que la comparación es muy desafortunada, pero hay dos elementos que es algo que no se informó previamente a la propia militancia y luego cómo precisamente están hablando de los derechos de defender los derechos o los intereses de los derechos de los trabajadores cuando nada más lejos de la realidad la especulación inmobiliaria en una ciudad como Madrid no sé qué relación puede tener, pero vaya, no sé si ha habido algún otro argumento que hayan defendido, ¿no? Porque al final yo creo que lo que quería hacer es visualizar algo que no es correcto y precisamente así se ha visto en la demostración de la conversación como una minoría defendía los intereses, pero creo que habréis recibido mucho apoyo, no sé si podéis cuantificar y si había algún otro argumento aparte de estos que te he dicho de UGT de justificar la acción.
Sí, UGT yo creo que se vieron expuestos y avergonzados porque era también nuestra idea, como sacar esto a la luz y yo creo que en ese mismo día dijeron, ostras, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué decimos? Entonces emitieron este comunicario que no, yo creo que no le dieron muchas vueltas, pero viene a decir, esto es nuestro patrimonio, hacemos lo que queremos con él, es legítimo y por tanto todo lo que hagamos con él nos corresponde a los intereses de la clase trabajadora. Eso es su razonamiento. Claro, nosotros ponemos muy en duda que esto, que construir un hotel en el centro sea abogar por los derechos de la clase trabajadora, ¿no? O sea, incluso un sector tan precarizado como es el turismo, que van a construir ahí un hotel, eh, creemos que es solo, o sea, lo que quieren es el dinero, obviamente, no es luchar por los derechos de la clase trabajadora, y es donde estamos nosotros incidiendo. No, no por ser UGT ni por tener este patrimonio puedes hacer lo que quieras. Ahí nos pusimos a dudar de la legitimidad de que por el mero hecho de tener tu patrimonio puedas utilizarlo como quieras. Y en este caso, pues UGT en su día también abogaba por regular la especulación, por ocupar sitios que para bien de uso común y en este caso es muy evidente porque el edificio era de uso sindical hasta febrero de este año, el que se hizo un pleno en el ayuntamiento y justo junto con el gobierno de Almeida calificaron el suelo para pasarlo de uso sindical a uso de, de hospedaje. Entonces, eso quiere decir que se han alineado un gran sindicato con el ayuntamiento de derechas para especular directamente con un edificio que es patrimonio histórico. Vamos, es que más claro en botella. Total. No, Ah, pero ese dato es importante, ¿no? Porque esto no se hace por casualidad. Ya sabemos que normalmente a la especulación inmobiliaria vienen acompañados juegos de salón o de despacho, ¿no? Y en este caso, el tema de Almeida ya, y aquí ya sí hablo de la ingobernable, pues no ha tenido una relación muy positiva, digamos, con el ayuntamiento hasta el punto que digamos, bueno, que se pidió la desocupación, es decir, que han puesto toda la carne en el asador. Y me gustaría que comentase un poco el análisis de cuál ha sido la relación con Almeida desde que es alcalde y cuáles son los actos las acciones desde el ayuntamiento y sobre todo los resultados de estas acciones y en este caso digamos que la labor social que se hacía hacia la ingobernable pues ha puesto como en muchas dificultades, pero si tuvieras que hacer un dibujo de las acciones del ayuntamiento con la desocupación y bueno, la relación con la ingobernable, si nos pudiera hacer un resumen en qué momento está ahora y cuál ha sido todo el desarrollo de la acción del ayuntamiento. bueno, esto es muy sencillo. El alcalde Almeida, en la campaña en la cual fue elegido, llevaba como bandera en su programa, aparte de quitar Madrid Central y otro tipo de cosas, que iban a desalojar al ingobernable, a los ocupas del ingobernable, ¿no? Entonces, Almeida es abogado del Estado y sabía que, no, que el ayuntamiento no podía hacer eso y aún así ganó las elecciones y es lo primero que hizo, pero a sabiendas de que era ilegal. Y entonces, desde la ingobernable se recurrió, se peleó jurídicamente y precisamente el viernes nos dio la razón el Tribunal Superior, nada menos. Dio la razón de que no se podía hacer ese desalojo, al menos no podía pedirlo el Ayuntamiento de Madrid, sino tenía que ser la Fundación Ambas, que es la que tenía la cesión. Entonces, esto solo demuestra que Almeida quería casi a nivel electoral Usarlo pedir políticamente. usarlo políticamente y, y cómo se pueden usar las instituciones para tergiversar la legalidad según el interés, ¿no? Entonces, este caso es clarísimo que el ayuntamiento, utilizando la policía y los medios que dispone, puede ejecutar un desalojo incluso sin esperar a la resolución de los recursos, que es lo que pasó. Entonces, ahora después nos dieron la razón, pero claro, el desalojo ya está hecho, ya está. En la práctica está hecho, ¿no? Pero ahora, según la resolución que me está diciendo, tendríais el derecho a volver, pero claro, ya habrán puesto las dificultades físicas y logísticas para que no se vuelva a hacer, ¿no? A ver, esto es una cuestión más política que legal. El ayuntamiento no te va a dar facilidades, sobre todo este ayuntamiento, ¿no? Entonces, efectivamente nos dieron la razón, ahora tenemos que examinar qué queremos hacer con ello, porque jurídicamente, digamos, podemos apelarlo y reclamar. Pero claro, si pedimos el edificio, a pesar de que sigue ahí vacío y que dijeron que iban a hacer un centro de salud, pero hasta ahora no existe,
Podríamos pedirlo, no lo sé, que decidiremos, pero igual otro edificio, igual una conversación de algún tipo, pero vamos, lo importante es que el daño ya está hecho. Y entonces todas las actividades que se desarrollaban y todo lo que se ha dejado de hacer durante estos 2 años, eso ya no existe. Entonces, de este modo también nosotros tomamos la iniciativa y queremos crear nuevos espacios y luchar contra esto y no quedarnos de brazos cruzados cuando se ve que no es que algo esté bien o mal o que sea legal o no. Es que ya eso da igual, ¿no? Se ve claramente que aunque algo sea legal o ilegal, el ayuntamiento se lo va a pasar por encima. Entonces, queda muy evidente que las instituciones no te puedes fiar. Es así de sencillo. Sí. Bueno, antes de ir un poco a la satanización, ¿no?, que se está haciendo del movimiento Ocupa y la confusión, que yo creo que es un poco lo más interesante y que es increíble, ¿no?, cómo se tratan los medios. Te quería, bueno, antes darle las gracias a Indigente, que se ha suscrito por 4 meses, y Arturito Superstar también se ha suscrito. Bueno, muchísimas gracias. Y yo te quería, hay una pregunta de Repatris, digo, ella misma lo dice. Dice, una pregunta, siendo abogada del diablo, el dinero que van a ganar no es para actividad sindical. Yo entiendo el comunicado así, sí, bueno, esto es la parte más, ¿no?, más venerable que se puede hacer del comunicado, pero bueno, simplemente por también, ¿qué opinas de ese enfoque, ¿no?, del comunicado de UGT? Claro, UGT, pues ¿qué te va a decir? Que ese dinero es para los intereses de la clase trabajadora, pero es que tengo la certeza de que está súper desligada la cúpula de UGT con lo que simboliza el sindicato, ¿no? O sea, lo que me hace un poco de gracia es que no sepan ver que no puedes sacar el dinero de cualquier actividad. Y creo que es ilegítimo, por mucho que puedas hacerlo porque hagas tus maniobras burocráticas. Es decir, claro que van a destinar ese dinero, pero yo no creo que es a la clase trabajadora, es a UGT. Entonces, que UGT use su dinero y sus patrimonios como quiera, sí, pero no pueden apelar a que defienden los derechos de la clase trabajadora cuando están construyendo un hotel, precisamente, ¿no? O sea, no es... Nosotros queríamos abrir un centro social, que es lo que hace falta en el centro de Madrid, sitios donde encontrarse, reunirse, donde luchar contra el consumo y realizar cultura política y no un hotel. O sea, Claro. el centro de Madrid tiene muchísimos hoteles. O sea, el barrio de Chueca, que es en el que estábamos, es que si caminas por ahí es imposible ver algo que no sea puro turismo o consumo. Entonces, Claro. creo que era evidente. Y aparte un elemento, ¿no?, que tú lo has comentado, en connivencia con Almeida. Por eso digo que a lo mejor el fin, bueno, tiene su debate, pero el medio, desde luego, no es el más adecuado y el más correcto, ¿no? Bueno, incluso el fin, ¿no?, porque así al final va a acabar en otro hotel, que precisamente es lo que está súper gentrificado y es lo que hay en el centro, únicamente esta actividad turística y no social, pues tampoco el fin también tendría su debate si es un buen fin o no. O sea, esto solo delata un poco cómo operan los macrosindicatos, ¿no? O sea, que de algún modo está claro que están desligados de la clase trabajadora, porque si son capaces de realizar maniobras casi a puerta cerrada con el PP, vamos, con Almeida, y pues es como jugar a las cartas, ¿no? Yo tengo este edificio, tú me lo apruebas, yo construyo mi hotel y todos ganamos. Incluso Bueno, ganamos. te debo una, ¿no? Te hago este favor y Justo, bueno. sí. Entonces, está clarísimo que no, en ningún momento está tenido en cuenta a nadie de lo que es la base del pueblo, ¿no? Ni la ciudadanía de Madrid. O sea, es que me da la risa. Es como si alguien hubiese pensado qué es lo que necesita Madrid, lo último que se les habría ocurrido es eso, pero ese es el chanchullo, es literalmente jugar a las maniobras y esperar que nos quedemos sentados, que es lo que siempre pasa. Entonces, nosotros, nuestra filosofía es esta, es la desobediencia y es la protesta. Entonces, así actuamos y eso hemos querido hacer. Bueno, precisamente, bueno, quería ir un poco al fondo, lo más importante, y es como el uso político de la desinformación de ciertos paradigmas, ¿no? Y en este caso la ocupación, ¿no? Los ocupas, hay una alteración de la realidad bastante grande, pero también de la conceptualización, ¿no? Entonces, antes de entrar en el papel incluso de los medios o de la ultraderecha, sí que me gustaría, porque de hecho, dentro de ese paradigma, por lo menos el que a mí me entra, es decir, movimiento ocupa, la ingobernable, ¿no? Podría decir, es como, al final es
¿A quién se le pone cara, ¿no? Dentro de todo ese ataque de satanización del movimiento Ocupa, de la ocupación, aunque luego se metan ahí elementos que no es la ocupación, sino otro tipo incluso de delito. Pero antes de entrar en cómo opera esa sinergia entre la ultraderecha, las noticias falsas, los medios de comunicación, yo te quería preguntar de primera persona cuál es o qué tipo de ocupación es decir, cómo realizáis vuestra acción o vuestras acciones de ocupación, cuáles son los objetivos y dentro de qué marco legal, ¿no? Es decir, que no es algo que es legal, que no estéis quitando la vivienda, sino normalmente son espacios, digamos, que tienen un uso no de vivienda. Pero bueno, si quieres, empezando por qué defiende la ingobernable, cuál es la principal acción, todo lo que tiene que ver con la ocupación de locales, porque sería incorrecto decir de vivienda. Bueno, este es un tema muy amplio, pero lo que hacemos, para quien no lo sepa, los centros sociales ocupados efectivamente son espacios liberados de edificios que estaban en desuso o en un uso que no creemos que sirviese para construir vida y barrio en las ciudades, ¿no? En este caso, nosotros en concreto atajamos en el centro, que es donde creemos que falta de este tipo de espacios, pero se desarrollan actividades de todo tipo, pero principalmente culturales, musicales, políticas, desde cineclubs hasta grupos de teatro, bancos de alimentos. Esto es lo que hemos ido haciendo estos meses en Ingobernable. Son centros autogestionados, horizontales, y entonces, ¿de dónde sale la legitimidad para nosotros? Sale de precisamente que faltan de estos tipos de espacios donde reunirse, donde empezar nuevos proyectos, nuevas ideas y que no nos suministran las instituciones, ¿sabes? Entonces, para mí esa es de donde surgen los Darle centros una sociales. utilidad social a un inmueble que esté abandonado o que no tenga un uso social. Dice ese Maldomado, este barrio será gentrificado por cortesía de su sindicato amigo. Bueno, buena frase. Hay otra cuestión que tiene que ver mucho con la vivienda, aunque realmente más vinculado a lo mejor a la plataforma antidesahucio, que es precisamente bueno, este pelotazo que hubo a partir de la crisis de la vivienda del 2008, etcétera, y cómo el dinero público en miles de millones fue para que, bueno, destinado a los bancos y al final esa vivienda pública, ¿no? Se puede decir del banco malo, ¿no? El tema de la Sareb y todo eso, digamos que hay una gran cantidad de dinero público que se ha invertido para comprar esa vivienda, digamos que no que no tiene propietario porque o se le desahució o no se pudo pagar, etcétera. Y hemos conocido que la Sareb eligió a Blackstone para gestionar su cartera de 25.000 millones en vivienda. Entonces, me gustaría, no sé si desde el Ingobernable tenéis como una postura, pero al final esto es un engaño total a la sociedad y estamos hablando de no sé si hasta cientos de miles de millones, pero en todo caso hubo grandes mentiras. Una, que ese dinero iba a ser solamente momentáneo y que se iba a devolver, cosa que hemos visto que no se ha devuelto nada, y no solamente eso, sino que al final toda esa vivienda que supuestamente es propiedad o se ha, digamos, recuperado con dinero público, al final no se va a hacer ninguna acción social, sino que va a ser, pues, digamos, Blackstone lo va a gestionar y evidentemente no va a ser para hacer tareas sociales, sino un poco sumándose a la especulación de vivienda, pero seguramente también para la gentrificación del turismo cuando estén en el centro de Madrid. Bueno, no sé si tenéis una postura de ser ingobernable con esto. A mí personalmente me parece una pura vergüenza y sobre todo el engaño, ya el hecho de que nos han estado mintiendo y al final ¿dónde acaba todo? Pues acaba en manos de fondos de inversión que evidentemente van a ver su beneficio y no el de la gente que fue precisamente quien los rescató con dinero público. Claro, es que hay cosas que es casi como corrupción legal, ¿no? Como que efectivamente tú, que incluso aunque lo hagas eso de manera legal, parece que todo se permite cuando está en el marco de la legalidad y parece que si te quejas casi te demonizan. O sea, literalmente en España hay un montón de viviendas vacías
que se usan literalmente para especular, subir el precio y bajarlo a gusto. Y también hay millones de personas con problemas de vivienda, y hay un artículo de la Constitución que se supone que garantiza el derecho a la vivienda. Entonces, si sumas todos estos datos en una ecuación y te sale que los que intentamos incidir en esto y actuar y poner el cuerpo aquí, parece que somos unos demonios. Entonces, desde la ultraderecha principalmente se crea como esta imagen de el problema de la ocupación. O sea, es que eso está gracioso si conoces un poco de lo que pasa, ¿no? Porque, o sea, creo que Madrid ha creado una comisión antiocupación, cosas un poco patéticas, porque si tú ves los datos, no es un problema que haya gente que te ocupe la casa cuando estás de vacaciones. Esto no pasa. Y se puede ver en los datos, no me lo digo, me lo invento yo. Entonces, lo gracioso es cuando dicen, los ocupas que vienen aquí, y cuando se alojaron la Ingobernable, como que sacaban fotos de latas de cerveza. No, aquí vienen a beber cerveza. Y es como, es que es muy alejado de toda la realidad. Es como no te has pasado ningún día a ver lo que hacemos aquí. Entonces, no, esta es puro utilidad política. Entonces dices, vamos a cerrar la Ingobernable, un edificio en pleno centro de Madrid, que en un inicio estaba destinado a ser un museo de un arquitecto amigo de no sé quién, que no tiene ninguna presencia en Madrid. Entonces, todo es así, es jugar con patrimonio público, y luego dicen, vale, vamos a quitaros la Ingobernable para hacer un centro de salud, y este centro de salud no existe. Entonces, esto es tan sencillo como que las instituciones, según en manos de quien estén, o las empresas, juegan a manejar los edificios con esto. Entonces, nunca se dice vamos a hacer un fin social. Esto es palabrería o propaganda, pues, electoral. Otro de los centros sociales de aquí de Madrid, de mi barrio precisamente, va a cerrar pronto porque hay un plan enorme para hacer espacios de coworking en mi barrio, que no está gentrificado, pero es de los que están empezando a ser gentrificado, ¿no? Entonces, nos quitan un centro social autogestionado con actividades culturales gratuitas, horizontales, para ponernos un coworking. Es que esto no sé cómo le puede sentar a cualquier ciudadano en la ciudad, pero en España y en Madrid y en Barcelona, que vivimos un proceso de casi ataque por parte del turismo, como de crear una ciudad escaparate, no queremos esto, y parece ser que la única alternativa siempre es el consumo o lo que mueva dinero. Entonces, todo lo que ataque eso y genere espacios que no muevan dinero y que sean abiertos y autogestionados, es un ataque contra su modo de vida directo. Entonces, por eso nos demonizan, porque niega que esa sea la manera de hacer las cosas, niega que no se pueda existir un espacio autogestionado que funcione y que se organice. Entonces, nosotras, esta es nuestra base, y no va a cambiar. Entonces, cuando hacemos esto y funciona y lo atacamos y creemos en otro modo de vida, nos demonizan, porque no solo niega la legalidad como marco, sino que niega su modo de vida, como aferrándose siempre a esta legalidad y este sistema imperante, ¿no? Total. De hecho, Judai V dice, privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. El capitalismo es el mejor sistema, amigos. Irony. Bueno, tal cual. Al final, y con esto, si te parece, terminamos. Precisamente, es increíble. Yo, en la parte un poco más que conecta con lo que es pandemia digital, con el tema de la desinformación, si hay un caso claro de desinformación o de manipulación informativa, es del todo el paradigma ocupación, vinculando con la delincuencia, con la inmigración, etcétera. Digamos que a nivel macro, si tú ves todo, pero no es que haya medios de derecha e izquierda, es que son todos los principales medios, y sobre todo televisiones, como parece que la delincuencia es tremenda, y estamos hablando que España es el país con menos delincuencia de Europa, que ya es bastante decir, y que estamos en el momento histórico con menos delincuencia de la historia. Es decir, que no tiene que ver con los medios. Ahora, uno de los focos, dentro de esa delincuencia brutal que sucede en España, uno de los focos que podemos ver en todas las teles, te diría casi todos los días, es ocupas, ¿no? Los ocupas, ocupación, etcétera. Y aquí primero tratan de engañar, intentando simular lo que son allanamientos de morada, es decir, que te roben la vivienda en la que estás viviendo, esto es un delito, con el movimiento ocupación, que, como tú dices, mayoritariamente son la ocupación de casas que no tienen ningún tipo de uso de vivienda, por una parte, y que en una gran parte, o sobre todo la más conocida, o la que tiene una orientación política, que yo creo que es un poco el eje y el motivo, la justificación de este ataque a
porque no también se le vincula con movimientos sociales, con la izquierda, etcétera, es tratar de vincular cosas que no son ocupaciones con el movimiento Ocupa, ¿no? Entonces, bueno, así a bote pronto, no sé cuál es vuestra reflexión, incluso, ¿no? El uso de delitos que no lo son. De hecho, tú has puesto ahí un ejemplo incluso que usaba el alcalde, como lo primero que vamos a hacer es echarlo cuando ni siquiera se puede hacer, ¿no? Que hay un marco legal que defiende sobre todo a la ciudadanía y a las personas, y en este caso lo que se quiere, el marco, ¿no? El marco comunicativo que se quiere reflejar. Descuídate, vete a por el pan, que la gente de izquierda o inmigrantes te va a ocupar tu casa y te vas a quedar sin casa, cuando ni el marco legal ni la realidad tiene nada que ver con esto, que es lo que nos muestra todos los días los medios, y que desde la ultraderecha también se repite en sus redes y en sus medios, ¿no? Sí, o sea, esto es una herramienta política clarísima y que ya se sabe, que es que en concreto la ultraderecha lo que quiere es demonizar colectivos para mostrarse como la alternativa salvadora. Esto es cualquiera que lo vaya, que busque 5 minutos lo va a ver. Entonces, ¿qué hacen? Crean enemigos públicos como los menas y dicen esto es un problema y nosotros lo vamos a solucionar, pero el problema lo crean, obviamente. Entonces, la ocupación en España, no sé cómo decirlo, pero no es un problema. Entonces, eso es así. Pero claro, si empiezas a incidir sobre esto, empiezas a ver anuncios de aseguradoras por la calle en la tele, empiezas a casi que se han inventado personajes de por la calle que entrevistan, sí, bueno, a mí, como crean un miedo. Entonces, el miedo es un arma súper valiosa a nivel político. Entonces, lo que quiere la derecha y la ultraderecha en concreto es crear este miedo para luego mostrarse solucionadores. Entonces, llega nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que dice es vamos a crear una oficina antiocupación, como efectivamente mostrándose salvadores de esto. Y no sé, si les parece de verdad que este es el problema prioritario, pues bien por ellos, pero está claro que no. Y insisto más en que quiere decir que no ha estado nunca en un centro social y no se sabe lo que se hace ahí, pero no. Esta demonización viene también del desconocimiento, de no querer mostrarse simpatizante a lo que hacemos en estos sitios, que no tiene nada que ver con alguien que llega, te ocupa la casa, bebe litronas y se va. O sea, no funciona así. Claro, pero esta es la foto más amable, ¿no? Es la más amable, porque la otra directamente es quitarle la vivienda a la abuelita. Incluso han creado personajes, ¿no? La historia de la señora Carmen, que retrataron, es decir, en todos los medios, y realmente la ocupa era ella. Es decir, bueno, digamos, usando el concepto negativo, ella tenía alquilada, no podía subarrendar y lo subarrendaba, y precisamente la historia era perfecta porque a la subarrendataria era precisamente inmigrante, y al final hace el combo este de estaba enferma y una inmigrante le quiso quitar, cuando fue casi todo lo contrario, y vemos cómo se la come si entra dentro del marco, o el referente Desocupa, ¿no? Cómo le hacen la campaña gratuita también en un grupo totalmente de ultraderecha que usa elementos, bueno, tampoco quiero entrar en calificativos, pero que está dentro de esta red de ultraderecha mediática, si lo quiere llamar, es decir, lo podemos ver como colaboradores en estado de alarma o ponerlos como héroes en casi todas las teles, y que luego pues le hacen la campaña gratuita. De hecho dicen, este desalojamiento lo vamos a hacer, o esta recuperación de esta ocupación la vamos a hacer gratuita, ¿no? Y es porque la ponen en la tele, es como una campaña publicitaria. Entonces se crea ahí una sinergia, ¿no? Que al final, lo que tú dices, ahí hay dinero detrás, en tema de seguridad, se veía también que algunos de los que pagaban este tipo de campañas pues son Prosegur o algunas empresas de estas de seguridad, y al final dibujan el caso de los menas, por ejemplo, que has comentado. Se inventaron el caso de la Semana Santa, que unos menas, cuando eran unos niños españoles de 8 o 9 años, que al final, y con lo que quiero cerrar, no sé si tú ves ya a nivel general como si hay alguna solución, porque si hay un elemento que es sangrante y que creo que es bastante grave, porque es un ataque a la democracia, es como se usa la mentira de manera totalmente impune en medios incluso públicos o pagado con dinero público, y que no pasa absolutamente nada. No sé, y es un debate, ¿no?, bastante complejo, porque luego está el tema de la libertad de expresión y tal, pero no sé si tú verías este problema que a vosotros afecta claramente, sois una víctima diaria, digamos, movimientos sociales en general que usan la ocupación para ocupar espacios que están abandonados y hacer acciones sociales. Básicamente sois como enemigo público número 1 si viéramos la tele, pero que está basado en mentira. Entonces,
No sé si tú ves, desde tu punto de vista personal, o si habéis tenido ese debate dentro de la Ingobernable, de qué hacer con esta impunidad que hay, tanto a nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación, cómo se usa la mentira y que se hace, casi se premia, te diría, más que penalizar, se premia. No sé si habéis tenido ese debate en la Ingobernable o tú personalmente piensas que habría alguna manera de luchar contra esto, porque aparte es la puerta de entrada o el principal elemento de avance de la ultraderecha a nivel internacional, pero en España claramente. Claro, a ver, por un lado nosotros no podemos controlar los medios ni tenemos esa fuerza, entonces no es una batalla que queramos ni empezar. Por otro lado, lo que va a hacer la derecha es súper previsible, entonces ni siquiera queremos entrar en ese juego. Asumimos que nos van a demonizar y hacemos bastante sorna con ello, de hecho, si veis nuestros memes y nuestras redes sociales. Dejando eso de lado, lo que invitaría es a la gente que no sepa muy bien cómo es a realmente ver lo que se hace en los centros sociales. Insistimos también en publicar las actividades que hacemos, todo lo que hacemos lo publicamos súper abierto, porque cualquiera que vaya a una asamblea de un eje o a un grupo de teatro o de música va a entender cómo operamos y qué es lo que se hace ahí. Entonces, esta demonización, aparte del desconocimiento, viene pues eso, de una herramienta política. Entonces, no es que queramos decir, oh, ¿qué pasa con este debate de que nos atacan impunemente? Pues es evidente que lo van a hacer. Y somos casi una herramienta electoral, porque para el electorado de Almeida es útil decir, vamos a quitar a los ocupas. Pero claro, es que el electorado de Almeida no sabe ni lo que hacemos, y aunque lo supiese, pues que le da igual, somos los putos ocupas, por decirlo así rápidamente. Y bueno, vale, hay una diferencia, pero aquí es donde entra el debate más casi denso, que es el de la legitimidad de la ocupación. O sea, para mí, bueno, en general para nosotras, va más allá de qué es lo que hagamos como centro social o no, es que ya ponemos en duda el concepto propiedad privada como per se. Y eso ya para mí es un debate interesante y ponemos en duda el consumismo. O sea, todo lo que, un sitio en el que vayas y puedes hacer actividades gratis o a precios populares porque no hay una ganancia, no hay un profit. Todo lo que se haga en estos sitios es poner en duda el consumismo directamente. Entonces, esto ya rompe los esquemas y para mí es lo que legitima un poco esto, ¿no? Que directamente dudamos de la propiedad privada porque, porque es lo que creemos que toca. Entonces, las instituciones, ¿qué te van a decir? Pues te van a decir que sí, los putos ocupas, la policía nos decía el otro día, buscad un trabajo e hipotecaos, me dijo uno. Y es que no sabes ni por dónde empezar. Es como, no, esto está más allá de esto. Yo no voy a venirme a vivir aquí ni creo que esto sea la solución. Lo que estoy diciendo es que queremos sitios para hacer actividades que nos revitalicen como ciudadanos, que nos encuentren, conocer, hacer sinergias entre los movimientos sociales, espacios. Son necesarios los espacios sociales. Espacios donde la finalidad sea verse y hacer cosas, no quedar a tomar una caña. O sea, es como que parece que solo puedes hacer algo en las ciudades si es consumiendo. Entonces, esto es lo que principalmente atacamos y lo atacamos de la manera que sabemos. Entonces, la desinformación en este sentido viene también de que es un modo de vida alternativo, así de sencillo. Y es lo que le haremos hasta el fin, que es nuestra manera de entender las cosas y que creemos que es la que de verdad nos libra de este modo de vida y de este frenesí en la ciudad que nos quita la vida poco a poco con sus 40 horas semanales, sus días limitados de vacaciones y el tiempo que tienes es para trabajar y luego es todo así una rueda en la que nosotros decimos, vale, pues vamos a abrir sitios para escapar. Y así es lo que hacemos. Perfecto, bueno, como ya estamos en hora, ahí he puesto para que sigan, en vez de tu cuenta personal, la de la Ingobernable, el Centro Social Ingobernable, para que le sigan, pero yo te pediría que a todas esas personas que les gustaría conocer qué es la Ingobernable o qué actividades dentro del cerco, ¿no? De espacios que tiene el ayuntamiento, ¿qué actividades está detrás de la Ingobernable o si alguien quiere conocer o quiere participar en las actividades que organizáis, dónde os pueden ver, a qué horario, más allá de las redes que os he puesto ahí para que os sigan? Bueno, ¿cómo os pueden conocer en este momento? ¿Qué actividades pueden participar de las que organicéis?
Pues bueno, en Ingobernable somos un centro social en el centro de Madrid, en la calle Cruz, y realizamos muchas actividades que podéis encontrar en el Twitter o en el Instagram o en el canal de Telegram, que son fáciles de encontrar. Y muchas de ellas es tan fácil como personarse allí y decir, aquí quiero participar, ¿no? Hemos hecho bancos de alimentos, hay 2 grupos de teatro, hay grupos de reflexión política, hay pues muchas cosas que ni siquiera yo sé porque están ocurriendo. Entonces, o sea, es un centro vivo donde Ajá. cualquiera puede llegar y proponer algo, se le da el espacio y se hace política, se presenta un libro, se proyecta una película o se recopila beneficios para cualquier causa que lo pida. Entonces, no cualquiera, pero sí, ahí se crean sinergias entre tanto movimientos sociales como colectivos de inmigración o LGTBI. eh, es donde se mueven las ideas que, en mi punto de vista, cambian un poco las dinámicas de la ciudad o del país o de lo que quieras ver. Perfecto. Entonces, ahí estamos, Hemos para lo que puesto ahí queráis. la web ingobernable.net para que os metáis y veáis todas las actividades que tienen. Y luego solamente una duda. Has dicho Calle Cruz, es Calle Cruz número 2, ¿no? ¿O tiene Tres, número? creo. 3. Tres. Vale, no, como has Ajá. dicho Calle Cruz, bueno, Calle Cruz número 3, ahí físicamente lo podéis ver. Digitalmente ingobernable.net, las redes sociales es muy fácil de seguir, pero aquí tenéis por lo menos en Twitter donde se puede ver más información. Y en todo caso, desde aquí, daros todo el apoyo. En el último enfrentamiento con UGT claramente pues desde Pandemia Digital os apoyamos. Creo que no acerta mucho UGT ni en la forma, ni en el medio, ni en el fin, ni en el adversario. Así que desde aquí, desde luego, todo el apoyo para que sigáis con vuestra actividad y si nos necesitáis en algún momento para dar difusión o en algún problema que tengáis y denunciarlo, pues aquí tenéis una puerta en la que llamar. Vale, muchas gracias. Aquí estaremos. Venga, Martín, un abrazo, hasta pronto, chao.